Sí, ahora sí. Y acuérdense de decirme a los 45 minutos, para que hagamos el descanso. Ya, chiquillos, entonces, bueno, lo que va a ocurrir acá es que yo voy a tener dos densidades de carga que son distintas, porque al sumarse me tienen que dar la carga total. Es decir, si yo digo que el área de esta cosa es delta A, para no confundirlo con este A que tengo acá, entonces yo sé que delta A por sigma A más sigma B tiene que ser igual a Q. ¿Ya? Entonces, esa es una restricción para sigma A y sigma B, pero si yo quiero saber cuánto vale realmente sigma A y sigma B, necesito otra restricción, porque con una ecuación no me alcanza. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra el hecho de que yo quiero que acá adentro el campo eléctrico sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuánto campo genero al poner un sigma A acá arriba y cuánto campo genero al poner un sigma B aquí abajo? Y al sumar ambos campos dentro de mi conductor, me tiene que dar 0, pero eso obviamente va a tener que tomar en consideración lo que hay afuera de este conductor. ¿Ya? Entonces, si no hay nada más afuera y solamente tengo el conductor, entonces lo que voy a tener es que, por ejemplo, si me pregunto cuál es el campo producido por la superficie superior, ¿cierto? Ahí yo sé por ley de Gauss, ¿cierto? La ley de Gauss la tienen que saber aplicar para arriba y para abajo, digamos. O sea, es como va a ser casi su herramienta más útil que van a tener, por lo menos en esta parte del curso. Entonces, por ley de Gauss, ustedes saben que la carga encerrada acá, que sería sigma A por un cierto delta chiquitito de área, acá que la vamos a llamar DDA, para distinguirlo de este otro delta A. Entonces, sigma A por DDA dividido por epsilon 0, que sería la parte de carga encerrada sobre epsilon 0 que va en la ley de Gauss, tiene que ser igual al flujo del campo eléctrico, que adentro del conductor va a ser 0, pero afuera no, ¿cierto? Entonces, pero si yo me pregunto un pasito más atrás, es decir, me olvido por un segundo de que hay un conductor y me pregunto cuánto valdría el campo si yo solamente tuviese este sigma A acá y no tuviese el sigma B. ¿Ya? Esa es una pregunta accesoria que nos estamos haciendo, que no es la pregunta completa, digamos, es una pregunta que me sirve para contestar la pregunta completa. Entonces, si me hago esa pregunta previa, voy a tener que el campo eléctrico producido por el sigma A, sin considerar el sigma B, va a ser un campo que arriba va para arriba, digamos, y abajo va para abajo, valga la redundancia, ¿cierto? Pero en magnitud sería igual, o sea, sería un problema simétrico, digamos. Entonces, en ese caso, yo sé que el valor del campo acá, si me pregunto solo por su magnitud, entonces voy a tener que acá arriba, llamémosle campo A porque es un campo producido por el sigma A, entonces voy a tener acá, a la derecha está el flujo, ¿no? Entonces aquí tengo que poner el delta de área por el campo en esta zona superior, ¿cierto? Que lo vamos a llamar campo A, digamos, más el valor que tenga el campo aquí abajito, producido por el sigma A, que, como les dije recién, es igual en magnitud. Entonces, esto va a tener un 2 veces dA por EA. ¿Ya? Entonces, esto sería la magnitud del campo producido por la densidad sigma A. ¿Ya? Entonces ahí se me va el dA y me queda entonces que EA es igual a sigma A sobre 2 epsilon 0. ¿Ya?
Entonces, debido a sigma A, yo aquí, voy a borrar esta parte, pero aquí voy a tener un campo que es vectorial, debido a la distribución de carga sigma A, que va a apuntar hacia abajo. Entonces supongan que aquí yo pongo mi eje X, entonces va a ser un menos X tongo por este sigma A, por este EA, que sería entonces sigma A dividido por 2 epsilon 0. ¿Ya? Y de manera completamente análoga, no necesito hacer lo mismo para la distribución de abajo, sino que puedo ocupar el mismo razonamiento que ocupé para la distribución de arriba y llegar a la conclusión que sigma B me produce un campo que voy a llamar E sub B, que ahora dentro del conductor va a ir para arriba, entonces va a ir a lo largo de X tongo y va a tener por valor sigma B sobre 2 epsilon 0. ¿Ya? Y recién ahí, una vez que ya resolví el problema para los dos sigma por separado, ahí digo, ah, pero realmente estos dos campos que me produce tanto el sigma A como el sigma B, tienen que ser tal que al sumarlos me dé cero, porque dentro del conductor tengo cero campos. ¿Ya? Entonces, EA más EB igual a 0 dentro del conductor. ¿Cierto? Y eso al tiro me dice que sigma A menos sigma B, todo eso obviamente multiplicado por el 1 sobre 2 epsilon 0, pero eso no me hace ninguna diferencia, tiene que ser 0. Y entonces sigma A es igual a sigma B. ¿Ya? Entonces, uno podría haber intuido esta parte, porque si yo digo, mira, yo tengo dos distribuciones de carga, que son dos planos infinitos con una cierta densidad de carga y necesito que entre medio el campo eléctrico sea cero, entonces evidentemente necesito que las distribuciones de carga en ambos campos sean iguales, ¿cierto? Porque esa es la manera que voy a tener que el campo producido por este plano se me cancele con el campo producido por este plano en la zona intermedia, ¿ya? Entonces uno podría, a medida que uno va haciendo este tipo de ejercicio, uno va ganando esa intuición. Pero si no, uno hace todo este proceso y dice ya, sigma A igual a sigma B. Entonces ahora tengo dos ecuaciones que me van a permitir encontrar el sigma A y sigma B, que sería esta y esta. ¿Ya? Así que no sé si, bueno, me lancé nomás, pero no sé si contesté bien tu pregunta, Santiago. Sí, era justo eso. Muchas gracias, profesor. De nada. Ya, chiquillos, ¿alguna otra consulta? El cilindro o sea, el cilindro que ustedes trazan es en la superficie del conductor. Sí, siempre podemos despreciar el flujo, o sea, siempre podemos decir que el flujo es cero en el manto de ese cilindro, Claro, lo dependiente que de la pasa es forma que que tiene el conductor. ahí es donde entra esta frase que les he repetido varias veces de que uno puede despreciar condiciones de borde, ¿ya? Porque en el fondo, si yo tengo, no sé, pues si yo tengo una moneda y tengo otra moneda y las dos son conductoras, ¿ya? O, no, mejor dicho, tengo una moneda completa, esto vendría siendo la moneda, ¿ya? Entonces, uno sabe que si yo le pongo una carga a esta moneda, la carga se va a tender a repartir entre arriba y abajo para que el campo eléctrico sea cero en el medio. Eso es lo que acabamos de aprender acá. Este era un conductor al que le pusimos una carga Q y una de las cosas que aprendimos fue que la carga se repartió equitativamente entre la parte superior y la parte inferior para que el campo en el medio fuese cero. Y eso fue lo que obtuvimos cuando obtuvimos que sigma A es igual a sigma B, ¿cierto? Eso es lo que hace un conductor cuando uno le mete una carga, al tiro las reparte por los bordes, digamos, de manera tal que el campo en el interior sea cero, ¿ya? Ahora, si yo pienso en esta moneda, le pongo una carga, y las cargas al tiro se van a repartir entre la parte superior e inferior, pero también algunas se van a ir para acá, para esta parte, ¿cierto? Y a esta parte. Y en ese caso, el campo adentro igual va a ser cero, ¿ya? Pero el campo exterior va a ser medio raro, en el sentido de que
no voy a tener un campo que solo va para allá, aquí, y para abajo acá, sino que como tengo un borde que tiene una cierta distribución de cargas también, entonces aquí justo cuando me estoy acercando como a la orillita, el campo va a tender a ser como así, ¿cierto? Y acá también. Y entonces si yo pongo una superficie de Gauss, por ejemplo, acá, ya no puedo despreciar el flujo del manto, como dices tú. ¿Por qué? Porque yo tengo un campo que tiene una cierta componente perpendicular a este manto, ¿ya? Entonces, en el borde ya entro en problemas, digamos, con esta superficie de Gauss tipo cilindro, ¿ya? Ahora, si yo digo, mira, la moneda es tan delgadita que en el fondo este problema que tengo acá se me va a producir solo en el borde, pero si tan pronto yo me ponga como en la parte central de la moneda, los campos eléctricos van a tender a ser perfectamente perpendiculares a la moneda, ¿ya? Y ese suele ser el caso en muchas situaciones, que la moneda es tan delgadita, es decir, la separación entre la superficie superior e inferior de la moneda es muy pequeña en comparación con la extensión lateral de la moneda, que efectivamente en la mayor parte de la moneda los campos son perpendiculares a la moneda tirando o para arriba o para abajo, ¿ya? Ese comportamiento del campo eléctrico es el mismo comportamiento que yo tendría si lo que tuviese acá no fuese una moneda, sino que un plano infinito. Es decir, ya dejo de pensar en una moneda, sino que me imagino, me imagino como una placa infinita, ¿ya? Entonces, la gente suele decir, suponga que los planos son infinitos, ¿ya? Pero en verdad lo que están tratando de decir es que los planos o el grosor de esta placa, digamos, es tan delgadita que uno puede despreciar los efectos del borde. Es decir, uno puede despreciar el hecho que en el borde el campo eléctrico ya no va para arriba, sino que va un poquito para el lado, ¿ya? Y en ese caso, entonces, si uno desprecia los efectos del borde, entonces es completamente legítimo inventarse, digamos, una superficie de Gauss como la que tengo aquí y suponer el hecho de que cuando uno aplica la ley de Gauss, no importa o no debe incluir el flujo a través del manto, ¿ya? Pero eso es solo en el caso en que los efectos del borde pueden ser despreciables o despreciados. ¿Te queda más claro? Y profe, muchas gracias. Ya, de nada. Profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una duda. ¿Ya? Para calcular el potencial entre superficies de cascarones esféricos, cilíndricos, lo Sí. que había que hacer era integrar el campo eléctrico e ir como separando esta integral según como la sección donde el campo eléctrico es distinto, así como de infinito a R separando la integral. Claro. Sí, pues, lo que pasa es que, suponte si tú tienes dos cascarones, y suponte que bueno, suponte que si es un cascarón aquí vaya a tener una densidad de carga, ¿no? Y luego acá vaya a tener otro cascarón con otra densidad de carga superficial, supongamos, ¿ya? Entonces, eso naturalmente por ley de Gauss, como el problema es simétrico, todo el tiro podría poner una ley de Gauss esférica, o sea, perdón, una superficie de Gauss esférica acá, y calcular el valor del campo eléctrico para cada radio. Es decir, te va eligiendo superficies de Gauss de radio distinto y con eso vas obteniendo el valor del campo eléctrico que tú sabes que es radial, pero su magnitud la vas obteniendo en función del radio, ¿ya? Entonces, una vez que tú tienes eso, tú puedes hacerte la pregunta, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre este punto y este punto? ¿Ya? En el sentido de que uno sabe que entre la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B es igual a menos la integral desde el punto A al punto B de campo eléctrico punto dr. ¿Ya? Entonces, si hablamos de
de campo electrostático, campo eléctrico electrostático, como los que estamos viendo acá, uno sabe que estos campos son conservativos y por lo tanto el camino que yo siga para hacer esta integral no me va a modificar el resultado, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que hacer es construirse un camino que va a estar definido por este dr, ¿ya? Para llegar desde la superficie A a la superficie B, ¿ya? Y ese camino puede ser el que ustedes quieran, por lo tanto, obviamente uno se elige el camino más simple, que es el camino radial. Entonces, en el fondo uno dice, ya, dr va a ser un diferencial de mi coordenada radial por r tongo, ¿ya? Y mi campo eléctrico, como yo sé que es radial, voy a decir, bueno, mi campo eléctrico también apunta a lo largo de r tongo, pero va a ser r tongo multiplicado por alguna cosa escalar que yo llamo E, ¿ya? Que ese al final de cuentas uno lo calcula con ley de Gauss nomás. Entonces con eso, tu integral desde la superficie A a la superficie B se transforma simplemente en una integral de un argumento escalar, digamos, que sería entonces integral desde, menos la integral, perdón, desde, que voy a tener que borrar, desde el radio, perdón, desde el radio de la superficie A al radio de la superficie B, desde R por E. ¿Ya? Donde E es una función del radio, porque acuérdense que según la ley de Gauss a uno le da un campo eléctrico que dependía del radio. ¿Ya? Y esta es mi diferencia potencial nomás. O sea, la diferencia potencial siempre va a ser la integral desde un punto A a un punto B, menos la integral, perdón, desde un punto A a un punto B del campo eléctrico punto dr. Esa es la definición del potencial, ¿ya? Que sale del hecho de que los campos eléctricos son cantidades conservativas, igual que las fuerzas conservativas que vieron ustedes en mecánica, ¿ya? Que les permitían calcular una energía potencial. Aquí, de manera completamente análoga, uno calcula un potencial eléctrico, que no es energía potencial en sí misma, pero es muy parecida y te permite también encontrar la diferencia de energía potencial de una partícula, porque si uno luego multiplica esto por la carga de una partícula, uno inmediatamente tiene la diferencia de energía potencial de esa partícula al moverse desde A hasta B. Es completamente análogo. Pero, claro? profe, es que con eso lo que usted dice es que así se calcula la diferencia de potencial, pero yo estaba más bien preguntando como el potencial en función de R entre ciertas capas, ¿me entiende? Que no sé cómo quedaría la integral, si sería de infinito a R o de la capa como más de afuera a R, ¿me explico? No tanto, porque tú me dijiste el potencial entre distintas capas. O sea, tú me estás diciendo cuánto vale el potencial ahí, el BDR. Sí, sí, el potencial en cualquier punto dentro de esos dos cascarones. Bueno, lo que pasa es que las diferencias de potencial son lo que yo defino bien, ¿ya? Lo que está bien definido, digamos. Pero luego, si uno habla del potencial, el potencial no es algo absoluto, en el sentido de que depende de dónde elijas tu punto o tu lugar o tu conjunto de puntos, digamos, donde el potencial se hace cero. Porque lo que realmente uno está diciendo cuando dice potencial, uno está diciendo el potencial es la diferencia de potencial entre el punto R y algún otro punto arbitrario que yo elijo. Acuérdense que cuando yo definimos el potencial, no como una diferencia potencial, sino que como una función potencial, dijimos esto es menos la integral desde R0 a R de E punto dr, ¿cierto? Entonces, si comparas esta expresión con esto, llegas obligadamente a la conclusión de que lo que yo llamé potencial, es decir, lo que yo definí como potencial,
es simplemente la diferencia de potencial entre R y R0. ¿Ya? Donde R0 es parte de la definición de tu función potencial. ¿Ya? Es decir, R0, si tú no dices a qué te refieres con R0, no vas a haber todavía dicho a qué te refieres con tu función potencial. O sea, definir una función potencial requiere definir un R0. ¿Ya? Entonces, lo que uno típicamente hace cuando habla de funciones potencial es, típicamente, no tiene que ser así todo el tiempo, es decir que R0 está en infinito. ¿Ya? Entonces, una de las maneras de interpretar R0, según esta misma definición, es que R0 es un punto donde el potencial es cero, ¿cierto? Es decir, definir R0 es equivalente a definir dónde el potencial va a ser cero. ¿Por qué? Porque si uno evalúa esto en R0, te da una integral desde R0 a R0 y eso hace cero. Eso da cero. ¿Ya? Por lo tanto, R0 es un punto en el cual yo evalúo mi potencial y me va a dar cero. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, ¿cuánto vale el potencial acá? Bueno, el potencial vale esta integral. Integral menos la integral del campo eléctrico desde un R0 a R. ¿Cuánto vale el R0 que tú necesitas definir para poder realmente calcular esto? Eso depende de ti, pero se suele decir que el potencial, que R0 está en el infinito. ¿Ya? Entonces, nadie te va a preguntar por la función B sin decirte cuál es el punto de potencial cero. ¿Ya? Si alguien te pregunta cuánto vale el potencial B ahí, y no te dice en qué punto del espacio el potencial vale cero, entonces la pregunta está incompleta, ¿no? ¿Ya? Sí, es que lo decía porque hay hartos controles que preguntan cómo calcular el potencial y el campo en todo el espacio. Entonces, si me piden calcular el potencial entre cualquiera de las superficies y todo eso, siempre defino para todos el mismo punto como R0. Por ejemplo, sería infinito, y ahí hago mi integral desde infinito a R, y separando la integral así como en el campo que hay afuera de los cascarones, en el que hay entre medio y en el que hay como al centro, ¿no? O sea, de nuevo, te tienen que decir dónde se define el punto de potencial cero. Sí, ¿Ya? sí, sí, dicen que normalmente dicen que el potencial es cero en el infinito. Sí, estoy de acuerdo que normalmente se dice eso, pero no te voy a decir que siempre es así. O sea, si te digo el potencial es cero en el infinito, estaría cometiendo un error porque a veces se define que no sea cero en infinito. Pero sí, estoy de acuerdo que normalmente ocurre. ¿Ya? Pero el problema te tiene que decir, la función que tú estás calculando, llamada potencial, asume que el potencial vale cero en el infinito. ¿Ya? Entonces, si te dicen eso, bueno, eso es lo que tú tomas. ¿Ya? Y luego, para hacer la integral, creo que estoy entendiendo tu pregunta. En el fondo, la integral acá es e.dr, pero e es una función de r, ¿cierto? Esa es la gracia de esta integral. Entonces, si no, uno podría sacar fuera el campo eléctrico y hacer la integral de línea nomás, sería una cosa más o menos trivial, pero evidentemente el campo es una función del r. Entonces, cuando tú me dices, sí, pues tengo que tomar el campo afuera de la esfera, dentro de la esfera, qué sé yo, claro, es un campo que va cambiando dependiendo de dónde estés tú, ¿ya? Por lo tanto, tienes que considerar esa dependencia del campo. O sea, si tu integral, no sé, pues si estás haciendo la integral y partiste acá y llegaste acá, y en este punto ocupas un valor del campo eléctrico que no es el valor del campo eléctrico en este punto, sino que en este punto estarías cometiendo un error. O sea, en cada pedacito de la integral tú tienes que ir usando el valor del campo en ese pedacito. ¿Me explico bien o no? Sí, 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 creo que es justo lo que le estaba preguntando. Sí. Ya. Profe, ¿Sí? una duda cortita es que en la fórmula que escribió arriba de diferencia de potencial, creo que los límites de integración están al revés. Creo que el B va abajo. Esto es BB menos BA, ¿no? Ah, ya, hay un tema de notación Sí. acá, perdón.
Sí, a esto me refiero con delta de potencial entre A y B, pero puede que haya un tema de notación. A esto me estaba refiriendo, ¿ya? Ah, sí, sí. ¿Profe? ¿Sí? Tengo dos dudas. O sea, una es súper chiquitita acerca del control. Al final, el horario del control, ¿a qué hora parte? A las 6, po. ¿A las 6? Ya, Sí. vale, estaba un poco confundido. Y la otra, acerca de la primera ley de Gauss que puso ahí, el que es al final dos áreas. Sí. Al final, ¿por qué era dos áreas? No, como que no. La ley de Gauss no cuenta como la dirección, porque o si no se anularían si uno va para arriba y otro para abajo, ¿no? Claro, pero acuérdate que la ley de Gauss dice carga total sobre epsilon 0. Esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Es igual a la integral de superficie de ds punto E. ¿Cierto? Entonces, acá el ds va para arriba. Pero acá abajito, el ds va para abajo. El ds siempre está en la superficie, es perpendicular a la superficie, pero apunta hacia afuera del volumen encerrado por la superficie. ¿Ya? Eso es un aspecto bien importante de la ley de Gauss. O sea, cuando ustedes hacen esta integral, en el fondo tienen un cierto volumen cubierto por una superficie S, ¿ya? Entonces, el ds es un pedacito infinitesimalmente pequeño de área, ¿ya? Pero que es un objeto matemático que es igual al área de un pedacito chiquitito de la superficie, pero además multiplicado por la normal a ese pedacito. ¿Ya? Entonces, esa normal siempre va para afuera, por definición. O sea, es parte, digamos, esencial de la definición de la ley de Gauss, el hecho que cuando uno habla de este ds, está hablando de un vector pequeñito que cuantifica un pedacito chiquitito de área, o mejor dicho, que cuantifica el área de un pedacito chiquitito de superficie, pero que además cuantifica la dirección de la normal a esa superficie, y esa normal, evidentemente, es normal, es perpendicular a cualquier vector tangente a la superficie, pero no solamente eso, sino que apunta hacia afuera. Es decir, el ds no puede ir para acá para adentro. ¿Ya? Entonces el ds siempre va para afuera. Y si uno aplica eso a esta lata de bebida, digamos, entonces acá el ds tiene que ir para arriba y acá el ds tiene que ir para abajo. ¿Ya? Entonces, claro, acá el campo eléctrico va para abajo y el ds también, y acá el campo eléctrico va para arriba y el ds también. ¿Ya? Entonces, si bien los campos eléctricos son distintos arriba y abajo, porque arriba va para arriba y abajo va para abajo, el producto punto entre el campo y el ds arriba y abajo son iguales. Porque en ambos casos el ds y el campo apuntan en la misma dirección. ¿Ya? Entonces por eso se suman. Profe, Ah, claro. Ya. Muchas gracias. profe, ¿Sí? por ejemplo, en esa figura que puse allá abajito en la esquina, si tuviésemos una carga negativa, no, a la derecha, ¿Ya? a la derecha, al otro lado. Ahí sí. Si tuviéramos una carga negativa, ahí no cambiaría el sentido del campo hacia adentro. Del campo sí, pero yo estoy aquí hablando del ds. Ah, ya, El perdón. ds siempre es para afuera. El campo puede ir para afuera o para adentro, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una carga positiva, el campo va a tender a ir para afuera igual que el ds, por lo tanto tu integral te va a dar positiva, ¿ya? Lo cual es consistente con la ley misma, porque la ley te dice que esta integral es igual a la carga sobre epsilon 0. Entonces, si la carga es positiva, esta integral te tiene que dar positiva, ¿no? Entonces, tiene sentido que el campo, si la carga es positiva, esté principalmente apuntando hacia afuera, porque así uno se asegura de que esta integral, que ocurre sobre toda la superficie, tenga un integrando que es en la mayoría de los casos positivo, porque si tengo el ds para afuera y el campo va para afuera, entonces el producto punto entre ds y el campo es positivo. ¿Ya?
¿Por qué digo mayoría de los casos? Simplemente porque a veces uno puede pensar en superficie media rara. O sea, uno puede pensar una superficie cerrada, pero así, por decir una cosa. ¿Ya? Entonces, en esta parte, el ds va a ir para acá. ¿Ya? Y podría darse el caso que la distribución de carga dentro de esto fuese tal que en este punto el campo va para allá. ¿Ya? Y entonces en ese caso, sí, van a haber zonas que van a ser como anómalas, singulares, donde este integrando no va a ser positivo, pero en la mayoría de los casos va a ser positivo. ¿Ya? Simplemente, o sea, el hecho de que yo tenga una distribución de carga positiva dentro de esta superficie me asegura que en la mayoría de los casos el integrando en esta integral de superficie va a ser positivo. ¿Ya? Pero si vamos al caso más simple para que no vamos a complicar tanto la vida. Si la superficie es algo no tan raro, ¿ya? Entonces, si yo pongo una distribución de carga negativa, un menos Q acá, entonces, claro, ahí el campo va a ir para adentro, va a tender a ir para adentro, ¿cierto? Entonces, el producto punto entre ds y el campo en la superficie va a tender a ser negativo, y esta integral, por lo tanto, va a ser negativa, lo cual va a ser consistente con que el Q total es negativo en este caso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, pues entonces si no hay más preguntas, partamos con la clase. Trabajemos hasta las 11:05, digamos, y después hacemos un break. ¿Ya? Entonces, estamos en energía de una distribución de cargas. Entonces, recapitulando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, nosotros decíamos, mira, uno puede definir, como los campos electrostáticos producen fuerzas que son conservativas, uno puede definir una energía potencial asociada a una distribución de carga, de manera tal que esta distribución de carga conserve energía, es decir, que el delta de la energía cinética más la energía potencial de las distribuciones de carga siempre sea cero, lo cual es equivalente a decir que energía cinética más energía potencial es igual a una energía total que es constante. ¿Ya? Entonces esto es energía cinética y esto vendría siendo la energía potencial. ¿Ya? Entonces, uno sabe que el delta de energía cinética es igual al trabajo hecho por la fuerza electrostática sobre las partículas, ¿cierto? Y eso entonces tiene que ser igual a menos el delta de U. Entonces, lo que nosotros hicimos en la clase anterior fue calcular el trabajo hecho por las fuerzas electrostáticas sobre una partícula al traerla desde infinito hasta una cierta distancia, hasta una cierta posición, digamos, y ese trabajo lo igualamos a un menos delta de potencial y con eso calculamos la energía potencial que ganó la partícula al traerla desde el infinito hasta una cierta posición. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior y lo que obtuvimos fue que la energía potencial 1,2, que la definimos como energía potencial debido a la interacción entre dos cargas ubicadas a una distancia que vamos a llamar R12,
eso nos daba igual a, por aquí estaba, a Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon dividido en 1 sobre R12. ¿Ya? A eso llegamos nosotros en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, esto, la manera en que lo pensábamos era igual como pensábamos un resorte, en el fondo, cuando uno pesca el resorte y lo comprime, ¿cierto? Uno está haciendo trabajo, el que comprime el resorte está haciendo un trabajo, pero el resorte también está haciendo un trabajo, pero negativo, para el otro lado, ¿cierto? Entonces, eso implicaba que uno le entregaba al resorte una energía potencial, ¿ya? Entonces, esta es la energía potencial asociado a mover estas partículas desde el infinito y dejarlas desde una distancia infinita entre ellas, digamos, y dejarlas a una distancia R1 y R2, ¿ya? Entonces, voy a borrar esta parte, y ahora voy a decir, bueno, ocupemos este resultado para hacernos la pregunta de cuál vendría siendo la energía potencial ya no asociada a estas dos partículas que están interactuando electrostáticamente entre ellas, sino que pensemos en una distribución de partículas, es decir, pensemos en muchas partículas, ¿ya? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos muchas partículas? Entonces la pregunta específica es, ¿cuál sería su energía potencial? La energía potencial del conjunto de estas partículas. ¿Ya? Entonces, partamos con una tercera partícula, pues ahí nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que pasa si tenemos muchas. Entonces, teníamos una partícula 1 con carga Q1, y teníamos una partícula 2 con carga Q2, y las pusimos a una cierta distancia R1, 2, ¿cierto? Entonces eso fue, pescamos la partícula Q2 desde infinito y la pusimos ahí, ¡pum! Listo, ya. Entonces ahora pongamos una tercera partícula, pesquemos una partícula Q3 con carga Q3, pesquémosla desde el infinito y traigámosla y pongámosla en algún punto cerca de estas cargas Q1 y Q2. Entonces pescamos la partícula Q3 desde el infinito y la ponemos acá, Q3. Entonces, el trabajo hecho por la carga Q2 sobre la carga Q3 en el proceso de traerla desde infinito a menos infinito, perdón, desde el infinito hasta este punto, tiene que ser igual a menos el cambio en la energía potencial, ¿ya? La cual en infinito la estamos suponiendo igual a 0. Por lo tanto, vamos a estar agregando una energía potencial al sistema debido a esta interacción que nosotros ya sabemos cómo calcular, y no solo eso, sino que sabemos el resultado. La energía potencial asociada a esta interacción, que la vamos a llamar U23, digamos, porque estamos hablando de la carga Q2 y Q3, tiene que ser igual a Q1, Q3 sobre 4pi epsilon por 1 sobre R23, donde R23 es esta distancia de acá. ¿Ya? Y lo mismo ocurre acá. Exactamente la misma cosa. Aquí vamos a tener una distancia R13, y por lo tanto, para 3 partículas, la energía potencial total va a ser simplemente Q1, Q2 sobre 4pi epsilon. De hecho, el 4pi epsilon lo voy a dejar fuera para ahorrarme escritura, digamos. Entonces nos va a quedar Q1, Q2 sobre R12 más Q1, Q3 sobre R13 más Q2, Q3 sobre R23. ¿Ya? Y entonces, para muchas partículas, porque ahora ya me queda claro la cosa, pues, es decir, si yo
si yo trajera una cuarta partícula, tendría que considerar la interacción entre esa cuarta partícula y las otras tres. Entonces tendría que agregar 3 términos más. Me quedaría con 6 términos, ¿cierto? Entonces, ya a esta altura se me hace evidente que la energía potencial para muchas partículas vendría siendo 1 sobre 4 pi epsilon por la sumatoria desde J igual 1 a n, donde n es el número de partículas, ¿cierto? Entonces, digamos para n partículas, para ser más específico, donde n es un número grande, por eso estoy diciendo mucho, ¿ya? Y aquí tendría sumatoria desde k igual 1 a n de qj, qk sobre rjk, donde rjk es la distancia entre la partícula j y la partícula k, y qj es la carga de la partícula j, y qk es la carga de la partícula k, ¿ya? Entonces, esta doble sumatoria me incluye todas las combinaciones posibles entre multiplicaciones entre carga Q1 y Q2, o Q1 y Q3, o Q2 y Q3, etc. Ya todas esas van a estar metidas acá. Ahora, lo que tengo que tomar en cuenta acá es que, por ejemplo, si dejo la sumatoria tal cual está, voy a estar contando... A ver, hay dos detalles. Primero, para un cierto J, los valores de K que yo puedo tomar no pueden ser igual al J correspondiente. Es decir, nunca voy a tener Q1, Q1, Q2, Q2, Q3, Q3, ¿cierto? Porque ese tipo de combinaciones no me aparecen acá. Aquí cuando tenía estas 3 partículas no me apareció un Q1, Q1, Q2, Q2, Q3, Q3, sino que siempre eran combinaciones, eran multiplicaciones entre las cargas de partículas distintas, ¿ya? Entonces, esta sumatoria en K va de 1 hasta N, pero tengo que excluir los casos en que K es igual a J, entonces tengo que poner siempre K distinto de J. Esa es la primera salvedad que tengo que tomar en cuenta. Y la segunda salvedad es que la interacción entre la partícula 1, por ejemplo, la interacción entre la partícula 1 y 2 aparece una única vez. Y acá, tal cual está escrita esta fórmula, me permite que las interacciones entre dos partículas me aparezcan 2 veces. Porque, por ejemplo, al recorrer los J va a haber un punto en que el J va a ser 1, y al recorrer los K va a haber un punto en que el K va a ser 3, por ejemplo. Entonces ahí me va a aparecer K1, o sea, Q1, Q3. Pero también va a haber un caso en que el J va a ser 3 y el K va a ser 1, y me va a aparecer de nuevo Q1, Q3 acá. ¿Ya? Por lo tanto, voy a estar contando 2 veces cada uno de los pares que voy creando, y por lo tanto, para corregir eso, tengo que poner un 1 medio acá. De manera tal que el 1 medio me corrija el hecho de que voy a estar contando 2 veces las interacciones entre distintos pares. ¿Ya? Entonces, con eso, tengo una formulita para una interacción, digamos, digamos, cuando tengo una distribución de carga. ¿Ya? Entonces ahora tengo n partículas, el n puede ser 1 millón, 10 millones, 100 millones, lo que yo quiera, ¿ya? Y la energía potencial total va a ser esta fórmula que va a depender de la distancia que hay entre cada par de partículas, ¿ya? Que vendría siendo este RJK. Así que quería llegar a esta formulita, chiquillos, y luego pasar de esta fórmula a un continuo, porque siempre uno cuando habla de distribución de partículas termina hablando de un continuo, ¿cierto? Entonces hasta acá esto lo hemos expresado de manera discreta, pero pasar a continuo es más o menos trivial, ¿ya? Entonces, dejémoslo esto hasta acá, tomémonos los 7 minutos, y luego pasamos al caso continuo, ¿ya? Así que descansemos 7 minutitos, voy a parar la grabación. ¿Profe? ¿Sí? Para esa fórmula, ¿no se podría usar como un delta de Kronecker, pero como al revés? ¿En qué sentido? ¿O no existe eso? Que en el delta de Kronecker, cuando eran iguales los términos, quedaba 1, ¿o no? Y si eran diferentes, estaba 0. Entonces al revés.
¿O no existe eso? O sea, sí, se podría definir una función que sería como un antidelta de Kronecker, digamos, ¿cierto? Claro. Claro, porque al final de cuentas es un tema de notación, o sea, tú podrías elegir algún tipo de función que permita que tú hagas la sumatoria tranquilamente y simplemente al sumando le multiplicas por un número que se hace 0 cuando el j y el k son iguales. Ese vendría siendo tu función análoga, pero contraria más bien a la delta de Kronecker. Entonces, Ah, ya, pero no existe. no que yo sepa, no que yo sepa. Ah, ya. Sí, Gracias. ya, de nada. Ya, chiquillos, 7 minutos paro acá.